mí me tenía atrapada el diablo. Me tenía atrapada. Llegué al punto de que me iba a volver loca. Experiencias aterradoras, desorden emocional. ¿Qué pudo haber conducido a Teresa Caldera a llegar a este punto? Posiblemente la respuesta la encontramos años atrás en su natal Nicaragua. Prácticamente yo me crié sola. Mi mamá se dedicaba a vender zapatos y nosotros nos quedábamos solitos con mi papá. Mi papá tomaba mucho. Sentía resentimiento de ver que ni mi papá ni mi mamá me atendían. Yo lo que quería era que mi mamá me abrazara, que mi mamá me besara, que mi mamá me dijera, ven acá, ¿qué hiciste? Pero mi mamá ni mi papá nunca realmente tuvieron tiempo para mí. Y para agravar su situación, un hecho inesperado la hundiría más en su miseria cuando un día recibió una llamada del lugar donde trabajaba su madre. Cuando llamaron y dijeron que mi mamá había muerto. Cuando eso sucedió, a mí me dolió mucho, me dolió en el corazón porque, bueno, era mi mamá. Yo me sentí como que el mundo se me cayó y me quedé sola, solita, prácticamente solita. Y a los pocos días de este lamentable episodio, su alcohólico padre tomaría la decisión de enviarla a vivir a casa de unos familiares. Y me entregó en manos de mi tía. Y donde mi tía yo tuve que limpiar, barrer, atender todas esas cosas donde ella, cuando ella era una niña. Me ponía a cocinarle a la gente. Mi tía tenía un carácter muy fuerte y ella a mí me regañaba mucho. Estos abusos se prolongarían durante años, convirtiéndola en una joven inestable que buscaba desesperadamente escapar de ese lugar. Apareció un señor y me empezaba a hablar y me enamoraba. El señor me habló y me dijo de que bueno, te ofrezco un hogar. Yo pienso que yo buscaba era amor, protección y bueno, le hice caso y yo dije, esto es mi escape de aquí. Nos fuimos a vivir a una casa, pero la verdad que nunca me apoyó. Me embaracé y después que me embaracé, el señor me dejó. Teresa afrontó su embarazo sola, buscando afanosamente la forma de poder subsistir. Me ponía a lavar ropa ajena, me ponía a cocinarle a la gente para que me pagaran. Yo le decía a la gente, yo te cocino, yo te lavo, yo te plancho, lo que tú quieras. Y así yo conseguí el real. A pesar de su difícil situación, Teresa tuvo una linda niña y a los pocos días un encuentro inesperado daría inicio a un nuevo capítulo en su vida. Y de repente mi papá nos encontró y me dijo, mira, tú puedes formar un hogar para que le des un hogar a la niña. La verdad que yo la pensé y le dije yo, bueno, la verdad que es cierto, yo no puedo estar sola por ahí, yo necesito a alguien. Y ese alguien ya estaba en la mente de su padre. Él me lo presentó, ¿te gusta? Sí, le dije yo, sí me gusta y me agrada. Entonces me dice, él va a convivir contigo. Me casó con él, obligada, yo me casé obligada. Teresa pensó que este matrimonio acabaría con sus problemas, sin imaginar las duras consecuencias que le tocaría enfrentar. Bueno, ese matrimonio fue algo bien duro porque la mamá de él no gustaba de mí. Un día le dijo a él de que yo me miraba con el otro, que es el papá de mi hija. Le creyó a la mamá, me botó a la calle. Yo me asusté tanto de verme con la criatura en los brazos que yo tuve que llamar al papá de ella y le dije, yo no puedo mantener a la niña ahora mismo, yo no tengo ni dónde estar, ni dónde vivir, ni dónde ir a dormir. Y me dijo, dame a la niña. Yo se la entregué. Y mientras Teresa se desprendía de su hija, su esposo, por otro lado, descubría que ella nunca le había sido infiel. Así que arrepentido, salió en busca de Teresa. Como a los 15 días, él volvió y me buscó y me dijo que lo perdonara por haberme botado de la casa, pero que volviera con él. Teresa decidió regresar con su esposo y al mismo tiempo recuperar a su hija. Sin embargo, yo busqué a la niña, pero no la pude otra vez agarrarla porque ya el papá no me la estaba dando, no me la entregó. el padre de la niña había declarado ante las autoridades que Teresa había abandonado a su hija y por tal motivo él se quedaría con la pequeña. Y yo me estaba muriendo. Cuando yo me vi así, yo no sabía ni qué hacer. Me vi ya que yo no tenía ni niña ni nada. Era muy duro para mí porque yo me sentía muy mal. A mí me dolió el alma. Yo lloraba día y noche. Años más tarde, otros hijos nacieron y la situación de Teresa
parecía mejorar. Ella y su esposo lograron establecer un negocio. Lamentablemente, la aparente mejoría no duró mucho tiempo. Él se desvió totalmente con las mujeres. Se interpuso una mujer, lo conquistó, se lo llevó. Bueno, la situación de ahí terminó en divorcio. Como consecuencia del divorcio, el negocio quebró y su ex esposo hábilmente se las arregló para dejarle a Teresa todas las deudas que habían adquirido. Yo no sabía dónde conseguir dinero para pagar. Cuando yo me vi así, yo no sabía ni qué hacer. En el momento no pensé en mis hijos tampoco, pensé en el escape. Ese día en particular llegó mi mamá y me dijo, hijo, yo voy a pasear, necesito que me prestes el ahorro que has hecho. Yo te voy a traer muchos regalos. Teresa dejó a sus hijos al cuidado de su ex esposo y escapó a Panamá. Pero al llegar allí, un profundo remordimiento se apoderaría de ella. Cuando yo dejé a mis hijos, fue algo muy duro. Y dentro de mis entrañas, yo decía, yo estaba loca, ¿yo por qué hice esto? Cuando ella se fue, yo sentí que se me destrozó el corazón. Pero ese llanto y esa tristeza pasó a convertirse en odio y en mucho rencor. Porque lo que me decían era que ya no te quiso, te abandonó. Y yo decía, yo no puedo más con esto, yo tengo que salir de esto. Sin hallar consuelo para tanto dolor y sin la posibilidad de regresar a su país, Teresa buscaría refugio en algo muy peligroso. En lo que es la santería me involucré profundamente en eso y yo no sabía que yo me estaba metiendo en cosas profundas. A mí me llegó a afectar todo eso. No podía dormir, sentía los golpes en las paredes, sentía que las sillas se levantaban, me amarraban los pies, las manos y fue algo para mí traumante, horrible. A mí me tenía atrapada el diablo, me tenía atrapada. Llegué al punto de que me iba a volver loca. Teresa no soportaba más. Sentía que su vida se dirigía hacia un profundo abismo. Pero en medio de su angustia, una amiga le presentó a un joven que se interesó en ayudarla. Él decidió ayudarme a salir de allí con todo lo que yo le conté que me estaba pasando. Y él me dijo, yo estoy dispuesto a ayudarte en todo. La cosa que al otro día él consiguió un pastor. El pastor empezó a hacerme preguntas, empezó a orar por mí. Y aquel pastor le compartiría un poderoso mensaje de amor. Teresa entendió cuánto la amaba Dios y en ese momento tomó la decisión más importante de su vida. Y yo llorando, derramándome delante de Dios de rodillas, yo le dije a Dios, Dios, yo me entrego a ti, yo me arrepiento, yo he pecado contra ti, contra el cielo. La verdad, Dios, que yo necesito que tú me perdones. Sé que he hecho mal, sé que me metí en cosas que no debía haberme metido, pero yo me arrepiento, Dios, yo te entrego mi vida, yo te abro mi corazón, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y en ese momento yo sentí que algo se desprendió de mí. A partir de aquel día en que aceptó a Jesucristo como su Salvador, Teresa comenzó a experimentar una serie de cambios en su vida. Cuando Jesucristo entró a mi vida, yo vi todo tan diferente. Empezó a cambiar mi forma de ser. Yo me sentí diferente, me gustaba leer bastante la Biblia. Dejé lo que es ocultismo, dejé todo eso atrás. Jesucristo llenó los vacíos. Me llenó de amor. Con la fuerza y la guía de Dios, Teresa logró darle sentido a su vida. Ella pudo salir adelante en Panamá, honrar sus deudas y posteriormente recuperar el amor de sus hijos. Y yo le doy gracias a Dios porque ahora yo me estoy comunicando con ellos, estoy hablando con ellos, los estoy visitando. Me empecé a dar cuenta de que realmente no era lo que decían de mi mamá, de que ella era la culpable de todo, sino que mi papá tenía mucha responsabilidad en todo lo que había sucedido. Y yo me he arrepentido, 1 y 1000 veces me he arrepentido de haberlos abandonado, porque yo siempre los amé. Yo doy gracias a Dios porque Él me devolvió a mi mamá. La vida de Teresa es una evidencia del poder transformador de Dios. Y hoy ella comparte el mismo mensaje de amor que recibió años atrás. Que si está metida en ocultismo o está metida en la santería, que en Jesucristo hay respuesta, que debe de salir de eso. Yo experimenté el poder de las tinieblas. Eso lo lleva a uno a la locura.
Eso lo lleva a uno a la muerte. Pero yo ahora que vine a Jesucristo, he experimentado el poder de Dios y la luz de Cristo prevalece sobre todo. Yo le debo la vida a Dios. Yo estoy agradecida de corazón, le debo la vida, yo no tengo con qué pagarle a Dios. Tener a Dios es lo más grande, es lo más hermoso, es lo más lindo que a mí me ha pasado. Yo nunca pensé que Dios era real, yo nunca pensé que Jesucristo estaba vivo. Me ha dado un esposo maravilloso, un esposo bueno, un esposo que ha visto por mí. Me ha dado una casa, me ha dado un carro, me ha dado un negocio. Si Jesucristo no hubiera venido a mi vida, yo no estaría seguramente en este mundo. Tal vez ya me hubiera ido al infierno. Miles viven sin haber superado el trauma dejado por el abuso y el maltrato. Las heridas son profundas y difíciles de curar. Sin embargo, hay esperanza y respuesta a este problema. La historia de Teresa así lo demuestra. De manera que si eres víctima de recuerdos del pasado que te atormentan, llámanos ahora mismo. Queremos mostrarte el camino a la verdadera libertad. Ya regresamos.